Julieta. Sebas era un pequeño tigre, tenía ya 4 años y sus padres le habían dicho que ya era hora de que durmiera solo. Hasta ahora había dormido en una pequeña cama al lado de la de sus padres. Sebas y sus padres vivían en una casa muy grande, en medio de la ciudad. Tenía 2 plantas y un sótano donde se guardaban los coches. En la planta baja había un baño, estaba la cocina y el salón, y en la planta de arriba estaban las habitaciones. La de Sebas estaba pintada de rojo, tenía un armario, una mesa con un ordenador y en las paredes había un póster de su equipo favorito de fútbol, los Tigres de Murcia. En el suelo, junto a la alfombra, estaban sus juguetes, que casi siempre estaban un poco desordenados. Además, la casa tenía un jardín en la puerta donde jugaba Sebas al fútbol con sus amigos. En ese jardín estaba la caseta de Bobby, su perrito. Era marrón y con una cola enorme, y sus ladridos siempre asustaban a los vecinos y sobre todo al cartero, que nunca quería dejarle las cartas en el buzón. Aunque Bobby era un perrito muy bueno y nunca le mordería a nadie. Sebas ya iba al cole junto a sus compañeros y por las tardes hacía los deberes en su habitación y los fines de semana iba a nadar a la piscina de su casa, cerca de su casa. «No tienes que tener miedo», le dijo su padre. «Cuando estés en la selva también estarás solo y te tienes que ir acostumbrando». Su padre se llamaba Tom, era un tigre enorme y fuerte. Era constructor y era capaz de arrastrar un camión lleno de ladrillos él solo. Su mamá también estaba de acuerdo que ya era hora de que durmiera solo en su habitación. Su madre se llamaba Pepa. Era una tigresa muy alta y ágil y ayudaba siempre a Tom en las obras, subiendo los ladrillos de un salto a las partes más altas del edificio. Hasta ese momento su madre le cantaba alguna canción antes de irse a dormir. «Este tigre tiene sueño, tiene ganas de dormir, tiene un ojito cerrado y el otro no lo puede abrir». Esta noche te acostarás en tu habitación. Nosotros estamos al lado. Yo te llevaré agua y si necesitas algo, con que nos des un pequeño gruñido, yo te iré a buscar, le dijo su papá. Pero a Sebas le daba miedo dormir solo. ¿Y si tengo hambre? ¿Y si me pica un mosquito? ¿O si viene un fantasma?, le decía a sus padres. Los fantasmas no existen y si te pica un mosquito o tienes hambre, nos llamas y ya está. Sebas estaba a su lado. «Tardaremos un segundo», intentaba convencerlo Pepa y Tom, pero Sebas seguía preocupado. Esta noche intentaron que durmiera solo, pero a Sebas le dio miedo y durante la madrugada empezó a llamar a sus papás. Sebas rugió. «Mamá, papá, creo que me ha picado un mosquito o un fantasma. No lo sé, pero venid ya». Sus padres fueron rápidamente a la habitación. «Ya estamos aquí, cariño», le dijo su madre. Mientras Tom comprobaba que a Sebas no le había picado nada, ni un mosquito, ni por supuesto un fantasma, que como todos sabemos no existen. «¿Me puedo ir a vuestra habitación? Por favor, por favor, por favor, tengo mucho miedo», suplicó Sebas. «Vale», aceptaron sus papás, «pero mañana vuelves a tu habitación». «¿De acuerdo, Sebas?» «De acuerdo, mami». La noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Cuando llegaba la hora, tic-tac, de acostarse, Sebas se iba solo, pero durante la madrugada le daba miedo y volvía con sus papás. Así hasta que un día, a la vuelta del cole, sus padres salieron a esperar a Sebas al jardín y querían darle una sorpresa. «Sebas, Sebas, tenemos una noticia muy importante que darte», le gritó Tom. «Vas a tener una hermanita», le dijo Pepa. «¡Guau! ¡Guau!», gruñó Sebas, esta vez de alegría. «¿Cómo?», respondió Sebas. «¿Cuándo? ¿Una hermanita? ¿Y podré jugar con ella? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué comen los bebés? ¿Va a ir al cole?». Sebas tenía 1.000.000 de preguntas que hacerle a sus padres. «¡Una hermanita!»,
Algunos de sus compañeros del cole tenían hermanos, pero él no sabía mucho de qué iba ese tema. Había oído historias de pañales, biberones, chupetas, carricoches y llantos por 1000 motivos distintos, pero nunca les había prestado mucha atención. Sebas no acababa de entender qué tendría que hacer cuando llegara su nueva hermana, porque sabía que todo iba a cambiar, pero no sabía qué tendría que hacer él. ¿Ayudar? ¿A quién? ¿A sus padres? ¿A su hermanita? Era todo un poco difícil para él. Sus padres le fueron advirtiendo de que su hermana no era un juguete, era un ser vivo y una responsabilidad. Habría que cuidarla y mientras fuera pequeña y no supiera hablar, habría que tener mucha paciencia con ella, que probablemente al principio se pasaría el día llorando y que la vida de todos podría cambiar un poco. Además, Sebas se convertiría en el hermano mayor y era un papel muy importante para él. Y cuando no estuvieran sus padres, él tendría que cuidar de ella. A partir de ese día empezaron a preparar la habitación de la nueva miembro de la familia. La habitación la iban a pintar de color verde, el color que eligió Sebas. Y también compraron un nuevo armario. No hará falta un ordenador, dijo Sebas. Yo le enseñaré y luego le dejaré el mío, cuando ella sepa utilizarlo. Además, Sebas, con el dinero que tenía ahorrado, que le habían ido dando sus abuelitos por su cumpleaños, le compró un nuevo póster de su equipo favorito, por supuesto, el mejor del mundo, que eran los Tigres de Murcia. Por fin llegó el gran día. Sus padres volvieron del hospital con su nueva hermanita. Se llamaba Julieta y era pequeñísima. Su padre la podía tapar con tan solo una de sus zarpas. ¿Dónde va a dormir esta noche? ¿Puede dormir conmigo? Sorprendió Sebas a sus papás. ¿Cómo? Respondieron al unísono su papá Tom y su mamá Pepa. Pero si tienes mucho miedo por las noches. Eso era antes, mamá. Ahora soy el hermano mayor y tengo que cuidar de Julieta. ¿Quién la va a ayudar si le pica un mosquito? ¿Y si viene un fantasma? Le preguntó Tom. Ja, 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 se carcajeó Sebas. Papá, los fantasmas no existen. Sus padres estaban sorprendidísimos. No sabían qué responder. De pronto Sebas quería dormir en su habitación y además cuidar de su hermana. Y no solo eso, sino que sabía que los fantasmas no existían. Sebas se estaba haciendo mayor. A partir de ese momento, Sebas empezó a dormir solo. Se levantaba más temprano que nadie para comprobar cómo estaba su hermanita pequeña e incluso ayudaba a la hora de hacerle el biberón. Y no solo eso, todos los días se ofrecía sacar a pasear a Julieta al parque. Y además solo. Ya no había miedos. Él era el hermano mayor y tenía que cuidar de su hermana pequeña. Seguía jugando al fútbol en el jardín con sus amigos, claro, pero cuando escuchaba cualquier pequeño ruido, dejaba el partido y salía corriendo a casa a ver a su pequeña hermana a ver si le pasaba algo. Y por supuesto, le había pasado todos sus juguetes que ya no usaba, para que Julieta se pudiera divertir. Cuando Julieta empezó a hablar, su primera palabra fue Sebas. En realidad dijo Eva, pero todos sabían que se estaba refiriendo a su hermano. Y cuando le tocó dormir sola, adivinad quién se ofreció a ir a su habitación todas las noches a contarle un cuento antes de que se durmiera, o incluso a levantarse de madrugada a llevarle agua o a arroparla. Por supuesto, Sebas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.